El sonido es la sensación o impresión producida en el oído por un conjunto de vibraciones que se propagan por un medio elástico como el aire. El oído, a pesar de su pequeño tamaño, es un órgano muy complejo. Actuando a modo de filtro, el oído transforma todos los sonidos que podemos oír en información precisa a lo que nuestro cerebro puede dar prioridad. El oído está formado por tres partes. El oído externo. ¿Se ha preguntado alguna vez por qué las orejas tienen la forma que tienen? La forma de sus orejas asegura que las ondas sonoras sean captadas y conducidas al tímpano a través del conducto auditivo. El oído medio. El oído medio está compuesto por el tímpano y tres huesecillos, el martillo, el yunque y el estribo. De hecho, el estribo es el hueso más pequeño del cuerpo. Trabajan conjuntamente para amplificar las ondas sonoras. El oído interno. El procesamiento empieza en el oído interno, donde las ondas sonoras se transforman en impulsos eléctricos. La cóclea, también conocida como caracol, está rellena de un líquido que las ondas sonoras mueven y cuyo movimiento es capturado por las células sensoras. El cerebro. Una vez que se envían los impulsos al cerebro, este procesa los datos para que podamos seleccionar lo que es relevante en esta situación y seguirlo. El oído externo está formado por el pabellón auricular u oreja, el cual dirige las ondas sonoras hacia el conducto auditivo externo a través del orificio auditivo. El otro extremo del conducto auditivo se encuentra cubierto por la membrana timpánica o tímpano, la cual constituye la entrada al oído medio. La función del oído externo es la de recolectar las ondas sonoras y encauzarlas hacia el oído medio. Asimismo, el conducto auditivo tiene dos propósitos adicionales: proteger las delicadas estructuras del oído medio contra daños y minimizar la distancia del oído interno al cerebro, reduciendo el tiempo de propagación de los impulsos nerviosos. El oído medio está constituido por una cavidad llena de aire, dentro de la cual se encuentran tres huesecillos denominados martillo, yunque y estribo, unidos entre sí en forma articulada. Uno de los extremos del martillo se encuentra adherido al tímpano, mientras que la base del estribo está unida mediante un anillo flexible a las paredes de la ventana oval, orificio que constituye la vía de entrada del sonido al oído interno. Finalmente, la cavidad del oído medio se comunica con el exterior del cuerpo a través de la trompa de Eustaquio, la cual es un conducto que llega hasta las vías respiratorias y que permite igualar la presión del aire a ambos lados del tímpano. Los sonidos, formados por oscilaciones de las moléculas del aire, son conducidos a través del conducto auditivo hasta el tímpano. Los cambios de presión en la pared externa de la membrana timpánica, asociados a la señal sonora, hacen que dicha membrana vibre siguiendo las oscilaciones de dicha señal. Las vibraciones del tímpano se transmiten a lo largo de la cadena de huesecillos, la cual opera como un sistema de palancas, de forma tal que la base del estribo vibra en la ventana oval. Este huesecillo se encuentra en contacto con uno de los fluidos contenidos en el oído interno. Por lo tanto, el tímpano y la cadena de huesecillos actúan como un mecanismo para transformar las vibraciones del aire en vibraciones del fluido. En el oído interno se encuentra la cóclea o caracol, la cual es un conducto rígido en forma de espiral de unos 35 milímetros de longitud, lleno con dos fluidos de distinta composición. El interior del conducto está dividido en sentido longitudinal por la membrana basilar y la membrana de Reisner, las cuales forman tres compartimientos o escalas. La rampa vestibular y la rampa timpánica contienen un mismo fluido, perilinfa, puesto que se interconectan por una pequeña abertura situada en el vértice del caracol llamada helicotrema. Por el contrario, la escala media se encuentra aislada de las otras dos escalas y contiene un líquido de distinta composición a la perilinfa, endolinfa.
La base del estribo, a través de la ventana oval, está en contacto con el fluido de la escala vestibular, mientras que la escala timpánica desemboca en la cavidad del oído medio a través de otra abertura, ventana redonda, sellada por una membrana flexible, membrana timpánica secundaria. Sobre la membrana basilar y en el interior de la escala media se encuentra el órgano de Corti, el cual se extiende desde el vértice hasta la base de la cóclea y contiene las células ciliares que actúan como transductores de señales sonoras e impulsos nerviosos. Sobre las células ciliares se ubica la membrana detectoria, dentro de la cual se alojan las prolongaciones o cilios de las células ciliadas externas. Dependiendo de su ubicación en el órgano de Corti, se pueden distinguir dos tipos de células ciliares, internas y externas. Existen alrededor de 3.500 células ciliares internas y unas 20.000 células externas. Ambos tipos de células presentan conexiones o sinapsis con las fibras nerviosas aferentes, que transportan impulsos hacia el cerebro, y eferentes, que transportan impulsos provenientes del cerebro, las cuales conforman el nervio auditivo. El nervio auditivo conecta las células ciliadas de la cóclea con la corteza cerebral. El nervio auditivo es como un cable eléctrico, mide 1,5 pulgadas, concentra miles de alambres individuales, fibras nerviosas. La información auditiva llega a la corteza cerebral a través del nervio auditivo de la misma manera que la información de un micrófono viaja a través de un cable. Desde el nervio auditivo hasta la corteza cerebral, el sistema auditivo consta en su totalidad de fibras nerviosas. Cuando se activa una célula ciliada por una vibración, se produce una descarga de las fibras nerviosas conectadas a las células ciliadas. Esto es como un disparo de un arma. Las fibras nerviosas tienen que desempeñarse en una tarea y enviar impulsos de un extremo a otro. El cerebro trabaja como un computador. El lenguaje del computador se basa en ceros y unos. Un cero único no tiene significado y un uno único tampoco tiene significado. Son los patrones de ceros y unos que tienen significado en el computador. De igual forma, el cerebro reconoce patrones de prendido y apagado de las descargas de las fibras nerviosas. Las fibras del nervio auditivo son como los alambres de un cable de teléfono. Cada alambre transmite información independiente de los otros alambres. El cerebro es capaz de leer la información proveniente de todas las fibras al mismo tiempo. Si cortamos el nervio auditivo, se podría ver un patrón de unas fibras con descarga y otras sin descarga. El cerebro toma una foto de esta actividad en patrón miles de veces cada segundo. Entre foto y foto, el patrón cambia. El cerebro tiene la habilidad de interpretar estos patrones codificados a medida que llegan por el nervio auditivo. El resultado es la percepción del sonido. La corteza, destino final de los impulsos nerviosos. La capa externa del cerebro es la corteza cerebral. Es allí donde ocurre toda percepción consciente, incluyendo escuchar. Las señales que viajan por la vía auditiva se encuentran con estaciones de relevo en su camino hacia la corteza. La vía aferente inicia desde el órgano de Corti. De allí, el nervio coclear sale de la cóclea y se introduce al fondo del conducto auditivo interno. El nervio coclear entra al tronco encefálico, en donde se hace la primera sinapsis en los núcleos cocleares ubicados dorsal y ventral al pedúnculo cerebeloso inferior. De ahí, la mayoría de las fibras realizan una decusación formando las estrías acústicas. La estría acústica ventral decusa desde el núcleo cocleoventral. La estría acústica intermedia y dorsal decusan desde el núcleo cocleodorsal. Las fibras de la estría acústica ventral e intermedia siguen ascendiendo y hacen sinapsis en el complejo olivar superior, mientras que la estría acústica dorsal no hace sinapsis en el complejo olivar superior, sino que sigue ascendiendo. Al pasar por el complejo olivar superior, las fibras de las tres estrías ascienden de manera paralela, formando parte del lemnisco lateral. Existen fibras que provienen de los núcleos cocleares que ascienden de manera ipsilateral y que también hacen sinapsis en el complejo olivar superior ipsilateral, ascendiendo de igual manera por el lemnisco lateral ipsilateral.
Luego de haberse realizado la sinapsis en el complejo libar superior, las fibras ascienden hacia los colículos inferiores. De ahí pasan por los cuerpos geniculados mediales. Por último, las fibras siguen ascendiendo hacia el córtex cerebral o lóbulo temporal, en donde se encuentra la corteza auditiva.